Bien, guerreros, pues hoy estamos por aquí con una persona muy especial que ya se ha convertido en una inspiración, ¿vale? Y en un referente, por así decirlo, para esos traders que están comenzando. Y bueno, pues esta experiencia no quería que nos quedase simplemente para nosotros, quería que también poder abrirla, poder comentaros a vosotros, enseñaros, pues personas que están comenzando, que empiezan hace muy poquito. Javi empezó hace unos 3 meses y muy poco tiempo a tradear. Y tenemos una pedazo de noticia. Y es que ha terminado ya su primer mes de manera rentable, ¿no? Entonces no nos vamos a quedar simplemente en el beneficio, en el dinero, en el objetivo final, sino que quiero preguntarle absolutamente todo para ver cómo ha conseguido pasar eso, de no saber hacer trading a conseguir ese primer mes con un resultado positivo y oye, cuáles son esas cualidades que él tiene, cuáles ejercicios tiene, que nos dé algunos consejos. Así que vamos a ir primero a lo que más nos interesa, que es sobre todo conocerlo, ¿vale? Muy buenas, Javi. Muy buenas, ¿qué tal, Diego? Coméntanos un poquitín en primer lugar, ¿vale? ¿Quién es Javi y qué haces en tu día a día y cómo comenzaste en esto del trading? Vale, pues bueno, yo soy Javi, soy de Navarra y soy informático. Y bueno, como buen informático, pues me gusta mucho la tecnología, las nuevas tecnologías, la informática, todo este tipo de cosas. Y entonces, bueno, la verdad que desde pues 2020 o así, a ver, estaba bien en mi trabajo, pero bueno, siempre buscaba como pues buscar otro tipo de cosas. He probado cositas, ¿no? Que si venta online, mil cosas, a través de una formación que hice, que era Encuentra tu camino. Y, pero realmente lo que me empezó a llamar después de probar muchas cosas fue el tema de las criptos y bueno, fue un poco lo que me gustaba. Entonces hice un curso, una formación que me gustó mogollón y a través de todo eso, pues, que era un poco orientado a la inversión, encontré el trading. Y entonces, bueno, ya empecé a mirar cosillas, a buscar vídeos y tal y cual. Y bueno, ya me encontré contigo por ahí y vamos, y ya te contacté y ya empezamos un poco a formarme ya en serio y contigo. Así que empecé así. Ok. Oye, y metiéndonos un poquito más en el tema técnico, ¿sabrías decirnos un poco cuáles fueron los errores principales que tuviste que ir puliendo en un principio para terminar cerrando este mes en positivo? Pues sí, bueno, al final lo que fue bueno, un poco con todo lo que comentas tú en la formación, fui fijándome un poco en las cosas pues eso, que me hacían cometer errores, sobre todo, y bueno, hay algunos que son súper claros, que es, por ejemplo, lo primero es gestionar bien siempre bueno, la gestión del riesgo, siempre tener en cuenta que solo puedes perder el 1% y hacer todo lo posible por ser disciplinado con eso y por ejemplo, si has tenido ya la pérdida, te sales y ya está, y no hay más que hablar, tiene que ser como una norma que no se puede, vamos, que hay que cumplirla siempre. Luego el tema de la revancha, que al principio cuando estaba probando y así se daba muchísimo, o sea, perdías y parecía que el mercado tenía que darte la razón, entonces volvías a entrar y la volvías a cagar, o sea, hay que cortar ahí, vamos, es que clarísimamente, o sea, es un poco, al principio no lo ves así, pero realmente luego te das cuenta que el trading de alguna manera es inversión a largo plazo, de alguna manera, o sea, porque no importa que te toque el 1% porque cuando te dé positivo, si haces bien las cosas, sacarás un 2 con lo cual tienes que verlo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ser impaciente o no gestionar bien el riesgo, pues es lo que te lleva a saltarte pues todo ese control vamos, que es indispensable para ser rentable. Vamos, perder menos de lo que se gana, eso es así. Luego también me pasaba mucho que no era disciplinado con la estrategia, que al final pues piensas más o te dejas llevar mucho por las emociones más que por el tema estratégico y dices, bueno, yo creo que va a subir, creo que va a bajar, creo que va... Ese tipo de cosas que no sirven para nada porque realmente si no se dan las entradas no deberías entrar nunca
y nunca deberías dejar como al azar o a tus emociones eh, pues ¿no? tus operaciones. Entonces, por ejemplo, también es súper clave. Ser disciplinado con la estrategia, si se da, entras y si no, no. Y, por ejemplo, algo súper importante que lo he aprendido casi en este último mes es que puede ser que haya días que no veas un trade, que no quiere decir que no se esté dando, ¿no? Sino que tú no lo estás viendo Ok. y que si no lo ves, no entres, que no pasa nada. O sea, es mejor no entrar y no tener esa pérdida que entrar cuando no toca, pues porque ¿no? Otra vez entran un poco en juego las emociones, entonces tienes esa prisa de querer, joder, ¿cómo no voy a entrar? O ¿cómo no voy a sacar el trade? O es que voy a dejar escapar, ¿no? El FOMO del que se habla siempre. Y no pasa nada, o sea, si no hay trade, no hay trade y te sales y te quedas a partir de las 5, 5 y media, lo que sea, viendo el mercado y no pasaría absolutamente nada. Y eso también te da como mucha calma, porque cuando entras a operar, o por lo menos es lo que me pasa a mí, estoy ya pensando en que, bueno, si se da la operación, o sea, si se dan las entradas, entro. Si yo creo que se están dando las entradas, voy a entrar. Pero si no estoy convencido de que no se está dando, no entraré y no pasará nada. Y son un poco como reglas rojas que me las tengo escritas en un papel y me las pongo y intento no, porque luego puedes fallar como todo el mundo, pero vamos, si tienes unas normas establecidas, tienes mucho ganado ya. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿recuerdas un día que es que antes cuando has estado diciendo el tema de esto ya se nos va a ir saliendo del guión, obviamente, tenemos unas preguntas un poco para no dejarnos nada atrás, pero como se nos van a ir ocurriendo ideas, pues sabéis que esto va así, ¿no? Pero en base a lo que te preguntaba antes, ¿recuerdas una conversación que tuvimos un día tú y yo en el que tú me preguntabas si era bueno pasar break-even o no? Sí, me acuerdo de Exacto. aquello. Y es Ujú. que al final muchas veces en un principio tendemos a querer, obviamente, proteger nuestro dinero al máximo, pero en ocasiones lo único que hacemos es meternos un poco la estadística en nuestra contra, ¿no? Entonces eso lo estuvimos hablando Javi y yo en privado y bueno, pues comentamos básicamente. Yo no me gusta, no soy ese tipo de persona de dar consejo porque considero que una persona que te da un consejo se cree que está por encima de ti, ¿no? Yo siempre soy mucho más dado a decir, oye, vamos a reflexionar sobre esto y que la persona vea también ese punto de vista y lo valore, ¿no? Y ahí ya pues llegamos a un punto en concreto de decir, oye, si tenemos una estrategia no se mueve esa estrategia. ¿Por qué? Porque vamos a cometer errores que en muchas ocasiones, lo que decía Javi ahora mismo, están incentivados por una emoción que no, en muchas ocasiones no es en base a nuestra experiencia racional. Entonces vamos a comenzar a poner en break-even a lo mejor operaciones que nos van a ir a tocarle break-even y se van a ir en positivo y eso duele mucho más. Y sobre todo cuando estás empezando a encadenar varias operaciones en las que podías haber ganado por yo que sé, 20, 30, 40 dólares y no los ganas, uf, es mucho más doloroso, ¿no? Entonces es súper interesante esto que me comentas, Javi. La verdad que Y sí. con- Ujú. Concentrándonos un poquito más en el mes este en cuestión, ¿vale? Que queremos profundizar un poco más en el que ha sacado esa rentabilidad ya positiva. ¿Cómo fue esa evolución del mes? ¿Vale? ¿Empezaste ganando? ¿Empezaste perdiendo? ¿Cómo han sido las operativas de ese mes? Pues la verdad que como ya había, pues como había dicho antes, ¿no? Que me había puesto un poco mis normas, un poco así para intentar ser disciplinado y así, empezó súper bien. O sea, en plan el día 17 o 16 o por ahí, pues ya tenía casi un 11 de rentabilidad, iba súper bien y, y estaba encantado. De hecho me gustó demasiado y creo que pequé ahí de exceso de confianza porque empecé tan bien, porque perdía pero ganaba al día siguiente o tenía tres trades positivos seguidos y además como que aguantaba bastante bien la presión, pues lo que decías, no cambiaba el stop loss, lo dejaba ahí y a veces me venía casi a tocarlo, pero luego seguía hacia arriba, o sea, estaba como muy contento. Y la verdad que el mes lo empecé súper bien, súper bien, la verdad. Un 11% es una muy buena rentabilidad. Dos Y, semanillas. joder, y luego, ¿con cuánto terminaste el mes? Pues En porcentaje. al final se quedó casi en un 3 porque bueno, ya te lo comenté a ti, que al final tuve como una racha que de ahí
la superimportancia de gestionar bien el riesgo, porque tuve una racha de 8 o 9, vamos, que toqué stop loss en 8 o 9 seguidas, por muchas razones, porque luego estudié todo eso, ¿no? Que eso lo comentábamos en privado, pero eh, había muchas que las tenía que tocar, o sea, quiero decir que la estrategia se había dado bien, había entrado donde tenía que entrar, pero al final, por probabilidad, pues algunas salen y otras no, entonces esas entraban dentro un poco de las que tenía, vamos a decir, de las que tienes que asumir, ¿no? Todos los meses, pues ya sabes que tienes un tanto por ciento y no hay que llorar, ni hay que, sabes, que está un poco dentro de lo asumible, pero otros que eran por exceso de confianza o por precipitación o por impaciencia y, y como que entré como una espiral negativa. Pero al final me vino súper bien eso, el ser disciplinado como para decir, bueno, si pierdo un 1% es un 1%. Y pierdo y es otro 1%. Al final son cosas que pueden pasar, pero si gestionas bien, joder, pues al final terminé en positivo, que fue la leche. O sea, porque después de perder tanto, lo lógico hubiera sido acabar en negativo, pero bueno, si cada vez que ganas, ganas un 2 y cada vez que pierdes, pierdes un uno, pues incluso perdiendo más de 9 o 10 veces, sigue saliendo positivo, porque terminé casi con un 3, o sea que vamos, súper contento. Automáticamente salen las cosas. Yo me acuerdo que hablábamos en esa semana y bueno, pues la verdad que a mí me sorprendía y por eso estás hoy aquí, el hecho de, hostia, la mentalidad, ¿sabes? Por eso quería hoy que, aparte de transmitírselo también a los chicos que están en el programa, se lo puedas transmitir a más gente, ¿no? Porque esa mentalidad cuesta mucho conseguirla y trabajarla, obviamente todo se puede trabajar, ¿no? Pero cuando yo hablaba contigo y habías tenido otro límite de pérdida y se sumaba a lo mejor a los 5 o a los 6 días consecutivos y hablábamos de, oye, tenemos un plan, tenemos que seguir las normas y luego ya te veía cómo esos límites de pérdida iban pasando, ¿sabes? Como iban ya dando su fruto, iban pasándose a positivo, era como, ¡buah! Increíble, ¿sabes? Porque yo sé también cómo es estar en esa situación y aparte, más solo que la una, ¿sabes? O sea, sin tener a nadie que te vaya diciendo, oye, vamos a confiar y vamos a seguir estas normas, que estas normas funcionan, ¿sabes? Que están los números sacados y que sale, ¿sabes? Como está montando un negocio que te dicen ya de primera mano que va a ser exitoso, ¿sabes? Entonces tú dices, joder, vas con una calma pues mucho más... Bueno, dices, bueno, si al final lo voy a llegar a conseguir, esto puede ser un bache, ¿no? Pero, uff, entiendo que pasar por esas rachas... O sea, ahí quiero preguntarte un poco más todavía. ¿Cómo fue esa racha de operaciones negativas emocionalmente? O sea, ¿nos podrías explicar, por ejemplo, bueno, pues día uno, día 2, día 3, cómo te ibas sintiendo en cada uno de esos días? Si ibas decayendo, si lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo lo gestionabas eso? Pues la verdad que al principio, como el resto del mes me había ido pues tan bien, pues claro, empecé a tener, pues no sé, pues dos o tres, ¿no? Los dos o tres primeros stop loss, pues tampoco fue como una catástrofe, porque entendía que eso se tiene que dar, que llevaba muy poco tiempo, o sea, súper poco tiempo como para pretender otra cosa, o sea, entonces, bueno, pues los dos o tres primeros eran como, o cuatro primeros, pues fue en plan, bueno, dentro de la probabilidad, sigo teniendo, pues eso, ¿no? Un 6 o un 7% de rentabilidad y no se ha acabado el mes, sino que tengo más, ¿no? Todavía tengo tiempo encima para continuar con profits y tal. Entonces al principio no pasaba nada, pero claro, cuando siguieron dándose, fue cuando empecé cuando me detuve y dije, joder, pero a ver qué está pasando aquí, porque ya son unos cuantos, y entonces te das cuenta, lo primero, que tienes todo por aprender aún, o sea, pero absolutamente todo, que dices, pero ¿a dónde vas? Que te creías, no sé, que eras ya, que estabas en Wall Street ya, ahí con un montón de positivos, y te empiezas a dar cuenta de un montón de cosas. Lo primero que eso, que en algunos habías entrado bien, entonces que, oye, pues no pasa nada, o sea, en más cerca estabas otra vez del profit, en otros que habías sido impulsivo, que habías tenido prisa, por ejemplo, igual no estabas completamente concentrado en el trading, pues porque o estabas haciendo alguna otra cosa a la vez, o cosas así. Entonces,
no habías tomado bien las decisiones, no habías entrado donde tenías que entrar, etcétera. Entonces, eso se puede arreglar. eh, y luego me di cuenta, pues por ejemplo, el exceso de confianza también, porque los primeros sí que fue por exceso de confianza, porque te veías también que era en plan, buah, con el margen que tengo, no pasa nada, ¿sabes? Estabas ahí como súper relajado. Entonces, está bien estar relajado, pero siempre tienes que estar muy concentrado en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces fue como una mezcla de varias cosas, pero desde luego, joder, de ahí saqué como un montón de aprendizajes, porque bueno, como nos enseñas tú, al final yo voy escribiendo en el diario todo lo que veo, me guardo todos los trades que hago, entonces una vez al mes me veo todo lo que he hecho el mes anterior, ¿no? Entonces, cuando se acabó marzo, revisé todo y es que se ve clarísimo dónde estás fallando, dónde, oye, pues entraste bien y no pasa nada, donde te pudo totalmente la impaciencia, luego vas sacando tus propias normas, ¿no? Cosas que te suelo decir, pues joder, los 15 primeros minutos, por ejemplo, he estado tan volátil y hay tanta incertidumbre ahí que no sabes por dónde, que bueno, si no estás súper, súper, súper convencido, puedes estar simplemente observando, o sea, vas como extrayendo cosas. Pero la verdad que sí, que al principio empecé como muy tranquilo y luego sí que te vas un poco hundiendo dentro de lo normal, porque en ningún momento, quiero decir, lo pasé mal ni nada por el estilo, sino que tenía como súper en cuenta que estoy aprendiendo y que incluso puede haber meses enteros en negativo. ¿Por qué no? Si tú llevas tradeando, me lo invento, 5 años, por ejemplo, seguro que hay varios meses en esos 5 años que igual has acabado en negativo y no pasaría nada. Yo llevaba 3 meses pero es inevitable, pues cuando ya llevas 5, 6 o 7, sentirte un poco, ¿no? Estar un poco tristón y un poco así, pero bueno, sabiendo que estás aprendiendo, no debería suponer eso como una super catástrofe, ¿no? Entonces, bueno, así me lo Es tomé. normal que se dude un poco, ¿no? Que Sí, digas, uff, ¿será el camino este o esto será sí. o me la habrán vendido y no será? En el caso de la estrategia, por ejemplo, no había ninguna duda porque yo veía que no era la estrategia lo que fallaba, vamos, que era yo, porque si tú te vas apuntando todo y te vas haciendo el diario y tal, lo estás viendo. O sea, cuando has hecho la entrada, lo puedes ver claro, dices, joder, si es que ahí no tendría que haber entrado. Y entonces te empiezas a hacer preguntas, dices, vale, no tendría que haber entrado porque la estrategia no me decía que tenía que entrar. Entonces, ¿por qué he entrado? ¿No? Entonces, joder, pues he tenido prisa, por ejemplo. Joder, pues eso lo tengo que cambiar. O no sé, o me ha podido la impaciencia porque eran ya las 5 menos 10 y como en principio a partir de las 5 ya prácticamente no, ya, bueno, nuestra estrategia será más en horas anteriores y tal, pues tengo que meter un trade porque, ¿sabes? O sea, cosas así vamos, que eran culpa mía, totalmente. Entonces, es que eso, si de verdad lo estudias y vas viendo un poco, siempre hay un montón de cosas para mejorar y te das cuenta que, vamos, primero que la estrategia funciona y segundo que normalmente cuando fallas no es la estrategia. Sí, que las Entonces, cosas que puedes cambiar, lo bueno que tiene eso es que las cosas que puedes cambiar están en tu mano. claro, eso es. Porque al fin y al cabo es mucho autocontrol, ¿no? Entonces ya no tienes ese peso, por así decirlo, de tener que estudiar otra vez los ratios y todas esas cosas, sino que ya tienes esa parte y ahora, vale, vamos a trabajar en una que es de las más importantes, yo considero, y imagino que estarás conmigo, que es cómo controlar cada una de las emociones cuando vienen esas épocas, Sí, sí, sí. ¿vale? Otra cosilla que yo te quería preguntar, Javi, bueno, ¿cómo ha sido tu día a día durante este mes que has estado tradeando? Porque a lo mejor habrá gente que se piense que, yo qué sé, pues que estás todo el día delante de la pantalla mirando gráficos, otro se pensará, yo qué sé, que es 1 hora al día y estás allí en la playa, no lo sé, cada uno con su idea, pero bueno, nos gustaría que nos comentes un poco cómo ha sido tu día a día y sobre todo también bueno, pues ¿cómo es terminar ese primer mes con rentabilidad positiva, ¿no? ¿Cómo te sentías al final del mes? Ujú. Pues, bueno, mi día a día al final es pues, estoy trabajando, tengo horario de oficina, aunque trabajo en casa, y entonces realmente
bueno, intento adelantar todo el trabajo que puedo, tengo bastante flexibilidad, entonces, pero bueno, tampoco quiero dejar mi trabajo sin hacer. Entonces, siempre intento buscarme un hueco más o menos entre las 3:30 y las 4:30, 5 menos cuarto, 5 lo que sea, para al menos, que es lo que no hacía antes, pero ahora al menos ver el mercado. O sea, ahora lo que ha cambiado, por ejemplo, con respecto a antes, que te lo decía por privado, era que ahora no me obligo a meter un trade. O sea, no tengo la necesidad de entrar si no veo la estrategia. O sea, entonces me ha quitado como mucha presión. O sea, tengo un tiempo para mí en la que me dedico a ver el mercado y obviamente quiero hacer un trade y quiero que me vaya bien, pues porque si te gusta esto quieres ir creciendo ¿no? y consiguiendo metas, pero lo veo como con mucha calma en el rato que me he puesto, estoy mirando el mercado, veo si puedo entrar, si no puedo entrar, y si puedo entrar, cumplo la estrategia. Unos días puede fallar y otros días puede ir bien, otros días igual crees que has cumplido la estrategia al 100% y en realidad ha sido, por ejemplo, al 80%, ¿no? Porque al final tenemos como varios puntos para tener en cuenta a la hora de entrar y bueno, hay veces que están clarísimos y otras veces que tienes dudas, pero bueno, en cualquier caso has tomado la decisión de entrar y has entrado y, y entonces intento, pues eso, tomarme 1 hora y media, una cosa así para el mercado, luego haya pasado lo que haya pasado, escribo en mi diario por qué he entrado, cómo me he sentido, qué es lo que ha sucedido, me cojo el pantallazo de la entrada que he hecho. Normalmente si puedo me quedo un rato más y así. Y bueno, sí que intento, por ejemplo, a las noches y los fines de semana, sí que, aunque no haya trading, sí que me gusta. Entonces, bueno, pues suelo leer bastante, suelo ver el mercado, suelo revisar mis pantallazos, mi diario. Bueno, estoy bastante motivado, entonces le meto tiempo, pero la verdad que entre semana no sé, serán un par de orillas o algo así y de momento eso es lo que un poco como lo llevo. Qué bueno, qué bueno. O sea, ya no vienes a cada sesión a hacer trading sí o sí, sino que ahora es meramente a mirar el mercado y si se da tu operativa, a entrar, ¿no? Sí, es que fue por quitarme y puede que acabe cambiando, ¿no? Pero me di cuenta que uno de los obstáculos que tenía para ser por lo menos rentable o tener esa regularidad era quitarme la presión de que todos los días tenía que haber un trade. Porque hay veces, claro que si tú sí o sí tienes que meter un trade, ya no estás siendo lógico, ni analítico, ni nada por el estilo. Estás siendo bueno, creo yo que está siendo emocional, porque tienes que meterlo, porque tú te has impuesto que tienes que meter un trade, pero eso ya te pone un poco en desventaja, pienso, con el mercado, ¿no? Porque, claro, igual ya no estás viendo el mercado como lo tendrías que estar viendo, sino que tu propia mente te está condicionando, ojo, que tienes que meter un trade, entonces tienes que estar atento, de repente se empieza a dar una operativa y tienes la impulsividad de entrar porque tienes que entrar, entonces si te quite, bueno, yo por lo menos si me quito esa presión, estoy mucho más tranquilo y me permite estar, pues eso, más relajado y con menos presión para tradear. Sí. Que al final yo pienso también que como estamos en un trabajo que, o sea, estamos acostumbrados a trabajos en los cuales pues tú vas a trabajar y ganas dinero, pues claro, el trading, el hecho de ir a trabajar un día y por así decirlo no ganar dinero, Claro, que no estás viendo un beneficio en tu cuenta, es como, hostia, es que hoy no he hecho nada. Pero es que esa lógica va cambiando cuando te das cuenta de que el día que no tenías que haber hecho nada y lo haces y pierdes, dices, bueno, pues que es mejor no hacer nada y así he ganado dinero, que es el hecho de no perder, ¿sabes? Lo que pasa es que esa lógica cuesta cogerla al principio, ya te digo, porque como siempre estamos acostumbrados a, bueno, trabajamos y nos dan un dinero. Y todos sí, los días se gana un dinero, por así decirlo, porque, bueno, pues vamos y cambiamos esas horas nuestras por el dinero. Pero aquí es que lo que tenemos que cambiar simplemente son las experiencias muy, muy, muy buenas que nos den la posibilidad de ganar y lo demás dejarlo correr porque si no nos volvemos locos. ¿Y tú, por ejemplo, Javi, al comenzar este mes nuevo, cuando ya has tenido ese mes rentable y tal, ¿te has visto a lo mejor en tus operativas como más eufórico o te ha afectado en algún punto o no? pues me ha motivado porque digo, bueno, después de todo lo que pasó, ¿no? Que el último
tramo del mes pues tuve todas esas negativas y a pesar de eso fue al final positivo el mes. La verdad y con lo que decía, ¿no? Con todas esas lecciones que al final fui aprendiendo de un poco de toda esta temporada, he empezado pues muy motivado y muy tranquilo. O sea, sabiendo bueno, que si realmente, primero si me lo tomo como lo que creo que es, ¿no? Que es a largo plazo. O sea, pensar en que, joder, un 2% mensual sería un 24% de rentabilidad al año, que sería, o sea, sería una pasada. O sea, no hay nada que te dé esa rentabilidad. Eso para empezar, si lo quieres ver desde el punto de vista del dinero, que no es mi caso, pero si lo quieres ver desde ese punto de vista, ya es una pasada. O sea, ya es una pasada. Entonces, eso ya me ha dado tranquilidad, porque digo, joder, llevo muy poco tiempo y si te lo tomas en serio, te estudias, te pones tus normas y trabajas mucho la disciplina y un poco esa, ¿no? Pues, ostras, se puede hacer. Y entonces, al terminar positivo, la verdad que he empezado pues muy motivado. Al final, primero, pues, por ejemplo, ha habido días que no he metido ningún trade, por ejemplo, porque no lo veía claro. Igual tenía algo de prisa porque igual me tenía que ir o hacía, y decía, mira, lo he aprendido el mes pasado. Si no me veo al 100%, prefiero ver un rato el mercado y me voy a hacer lo que tenga que hacer y no pasa nada. Y esa presión me la he quitado. Y ya he empezado a tener positivos, o sea, por ejemplo, ya he tenido 3 o 4 positivos, entonces te das cuenta que, joder, que si haces bien las cosas y con tranquilidad y siguiendo la estrategia y trabajando, joder, pues se puede conseguir. Entonces, pues terminar positivo está súper, bueno, es una gozada. O sea, llevar tan poco tiempo y tener la fortuna de salir positivo, pues lo primero lo más importante que he aprendido es lo que hablábamos antes todo el rato, que es la gestión del riesgo. Si cada vez que tienes un 1% de pérdida, si eres disciplinado con eso, terminas, te sales y al día siguiente empiezas de nuevo con las mismas ganas, eso se paga. Porque es que cada vez que ganas es un 2. O sea, es que al final entrar en el tema de la cascada, por ejemplo, y fallar, y meterte otra vez, y fallar otra vez, eso es lo que termina, no solo con tu dinero, sino que es que termina con tu propia confianza, ¿no? Y dices, joder, igual no valgo para esto, pero es que en realidad lo estás haciendo muy mal. O sea, si tú fallas y te sales, no hay ningún problema. De hecho, has vencido, ¿no? Contra ti mismo de alguna manera. Es lo difícil. O sea, lo fácil es decir, hostia, no, que lo veo claro y volver a entrar. Pues si llevas eso a rajatabla, es muy posible que sea rentable. Vamos, yo siguiendo, por supuesto, las normas, la estrategia y todo, ¿no? Pero se Y un puede. estudio previo, claro. Que- Y luego ya metiéndonos un poquitín más en el tema más personal, aquí nos cuentas hasta donde tú quieras. ¿Qué aspectos crees que podrías destacar de ti, ¿vale? Que te hacen mejorar como trader. Pues yo creo que al final venía con parte de trabajo hecho en ese sentido. Igual es que la vida me ha empujado hacia el trading, no sé. Pero, pero realmente sí que soy bastante disciplinado. Sí que trabajo mucho la disciplina en general. O sea, empecé como a levantarme muy pronto por las mañanas, leía un rato. Yo creo que son cosas que luego te ayudan en el trading y lo que desarrollas en el trading, que lo hablábamos antes, luego te ayuda en la vida también. Yo creo que, por ejemplo, la disciplina, que es algo que se puede trabajar, que nadie nace con disciplina, o sea, nadie, y que todo funciona al final dando pequeños pasos, que nadie pretende que te levantes a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, cuando empiezas igual a trabajar a las 9 desde el primer día, pero que puedes ir como poco a poco, o lo mismo pasaría, por ejemplo, si quieres adelgazar, nadie te dice que dejes de comer, sino que puedes ir poco a poco también. Pues con el trading pasa un poco lo mismo, y creo que eso, por ejemplo, sí que me lo he traído un poco de casa. O sea, que la disciplina y bueno, y por ejemplo, que tampoco me rindo. O sea, cuando tuve todos esos stop loss, tenía claro que no me iba a rendir, o sea que, que no podía pretender primero,
no tener esos stop loss llevando tan poco tiempo. Entonces, la gente que lleve súper poco tiempo, que tenga claro que lo más importante es no rendirse y es buscar en lo que estás fallando para, para mejorar. Y eso, por ejemplo, pues sí, o sea, yo no me suelo rendir ni tengo disciplina y también, bueno, también creo que soy, igual por mi trabajo o por lo que sea, sí que tengo bastante paciencia y, y mantengo bastante bien la calma. Entonces, no sé, igual eran cosas que se pueden trabajar porque yo antes no era así, o sea, eso desde luego, cuando era mucho más joven no tenía nada que ver. Sí, sí, Yo también, o sea por que eso vamos, que siempre que lo pienso y bueno, lo hablo con mi mujer o con mis amigos o lo que sea, es un camino y que lo puede dar todo el mundo y que vamos, que no es más que día a día y poco a poco y ya está. Es el poder del interés compuesto del largo plazo, es todo, es dar un paso cada día y ya está. Yo, por ejemplo, en mi diario, eh, cuando tengo un trade positivo, pongo lo que he sentido, como el por qué he entrado, etcétera, etcétera, pero cuando fallo, siempre pongo después lección y intento sacar siempre una lección y termino poniendo otro paso más, ¿sabes? Porque digo, joder, unas veces se gana y otras veces se aprende. Y dices, joder, pues he aprendido de esto, porque he fallado aquí y esto lo puedo remediar, porque al final hay cosas, lo que decías tú, que van a estar en nuestra mano. Cumplir la estrategia no lo puede hacer nadie por nosotros. Entonces, si hemos cumplido la estrategia, ya hemos cumplido. O sea, es lo que teníamos que hacer. Si hemos fallado en eso, bueno, pues igual incluso fallando en la estrategia se nos puede dar profit. O sea, que es la leche, pero desde luego que no siguiendo un poco las normas, pues primero no vas a llegar a ser rentable, pero es que además son cosas que sí que están en tu mano cambiar. No es culpa de nadie, ni del mercado, ni de los profesionales, ni de nadie, ¿no? Son cosas que están en tu mano. Entonces, bueno, que se puede sacar, o sea, se puede sacar y totalmente. aparte de eso que tú dices, ¿no? Me parece súper interesante. O sea, lo de poner al final del diario, pues eso, una lección. Yo siempre pongo también un apartado donde pone aprendizaje, porque es lo que te marca al final la diferencia de una persona que cada día se va a ir hundiendo más, porque va a estar enfocándose en lo negativo, joder, hoy he hecho esto mal, a decir, vale, hoy he hecho esto mal, pero puedo recuperarlo o he aprendido o que te pone un paso más cerca de donde tú quieres estar, ¿no? Y eso son cosas que hay veces que, bueno, pues pasamos por alto o dejamos esos pequeños detalles, pero a la hora de, por ejemplo, trabajar en algo como tan psicológico como es lo nuestro, pues puede ser la clave para que el día siguiente llegues enfocado o llegues hecho una mierda, ¿no? Diciendo, es que no puedo más, llevo 5 días ya perdiendo y machacándote en el diario encima, ¿no? A lo mejor ese pequeño puntito extra de darte ese aprendizaje es lo que te hace que el quinto día, el sexto, el séptimo, llegues y digas, wow, hoy lo veo claro. Venga, vamos a seguir haciendo el trabajo como sabemos hacerlo, pam, y empiezas a enganchar otra vez la racha positiva, ¿no? Claro, O sea, puede ser. eso Ujú. Sí, me sí. parece súper interesante. Y si tú volvieses atrás, Javi, ¿qué cambiarías de tus primeras operaciones? Pues mira, esto me lo he apuntado porque es que me he puesto, bueno, como decía antes, ¿no? Cuando terminé marzo, hice en el diario, bueno, no en el diario, hice un documentillo con todas las cosas bueno, me vi todos los trades, me leí mi diario, ¿no? Y entonces vi todas las lecciones que había apuntado y entonces ya sabía un poco, o al menos parte de lo que creía que tenía que mejorar y otras cosas que directamente pasaban a ser ya líneas rojas, ¿no? O sea, cosas que tenía que cumplir siempre sí o sí, porque al final, si realmente lo vas apuntando, es que lo ves. O sea, son cosas que siempre repites. Dices, joder, he vuelto a entrar mal, tío. O sea, pero ¿cómo puede ser? Pero si es que lo he vuelto a hacer lo mismo. O he entrado otra vez mal con el lotaje, o he entrado otra vez. Y son cosas que se repiten. Entonces, cuando van pasando las jornadas y ves que ya no los haces, dices, joder, pues ya lo he aprendido por fin. Entonces se quedan como una serie de normas, ¿no? Y yo, por ejemplo, sí que me he apuntado una serie de cosas que lo tengo en un documento y, por ejemplo, el punto uno sería, y una de las cosas que vi desde que empecé, es el tema de la revancha. Si, si te toca el stop loss, haz lo que quieras, lo que tú quieras, pero no operes más. O sea,
olvídate, si es que no hace falta. O sea, es que no hace falta. O sea, si piensas en el largo plazo, un 1% de pérdida no es absolutamente nada. Entonces, pero no la líes más. O sea, no entres más. Cierra el ordenador, vete a dar un paseo, vete al gimnasio o vete a echar una cerveza, pero no entres. La revancha es lo peor del mundo y la cadena de negativos ni te cuento. Cuando entras mal y dices, joder, pues por mis huevos, que puedo entrar y la vuelves a liar, porque hubo muchas veces que me pasó eso y yo creo que le pasa a mucha gente por lo que voy viendo por ahí, ¿no? Entonces, la revancha nunca. Luego, por ejemplo, siempre, yo por lo menos siempre el 1% de pérdida, siempre. Eh, Póntelo como una línea roja, o sea, no puedes perder más de un día, más de un 1%. Entonces, ahí entra un poco el tema de los lotajes, ¿no? Tenerlo como súper claro, ponerte tus números, como nos enseñaste tú, yo tengo una hoja con los lotajes y no me paso de ahí. Unas veces te pasas pues una mieja o por abajo o por arriba, pero bueno, que no sea más que el 1%, ¿no? Luego también lo que comentaba antes, que si no lo tengo claro, por la razón que sea, pero no veo mi estrategia, me salgo, o sea, me quedo todo el mercado, voy viendo cosas, voy viendo cómo va el mercado, pero no entro. Correcto. Porque si entro, eh, creo que seguramente estoy siendo emocional, pues porque o entro por prisa, o por impulsividad, o por la necesidad de ganar dinero, o por lo que sea, pero quitarte la presión de que todos los días tengas que meter un trade. Que a mí, por ejemplo, es algo que me ha ayudado un mogollonazo. Luego, por ejemplo, siempre la estrategia, o sea, dejarte de suposiciones, ¿no? De decir, joder, yo creo que es que va a subir hoy, porque claro, está en un precio muy bajo y tiene que subir y tal y cual. Entonces ya estar pensando en meter largos, por ejemplo, o sea, olvídate de todo, o sea, piensa en la estrategia y olvídate de ese tipo de emociones, ¿no? O sea, ser como súper disciplinado con la estrategia. Luego, lo que decíamos antes del stop loss, o sea, si ya has puesto el stop loss, no lo toques. Porque antes yo tengo estudiado que había veces que por tocarlo, por pasar a break-even, perdí trades chulísimos además, porque al final acababan bajando, pero luego tiraban, por ejemplo, o al revés, o subían y luego acababan bajando, ¿no? Pero por modificarlo, pues la habías liado. Y luego, por ejemplo, otro, pues lo que decía, lo de apuntar cada trade que hagas. Porque yo, por ejemplo, me hice una pregunta que, bueno, leí en un libro y que me pareció súper guay, que era al final cuando veías, cuando terminaba el trade y hacerte la pregunta de, pase lo que pase, ¿eh? ¿Lo volverías a hacer? O sea, ¿volverías a tomar ese trade cuando ya estás tranquilo, cuando ya está el mercado cerrado, cuando volverías a entrar? Si la respuesta es sí, perfecto. Pasado, o sea, aunque haya tocado el stop loss, porque si de verdad piensas que lo tenías que coger porque se cumple tu estrategia, has hecho bien. O sea, tu estrategia no es un 100% fiable. Eso hay que asumirlo, no pasa nada. Tendrá un 60, un 70, tendrá un 50 y pico. Si gestionas bien el riesgo, vas a ser rentable. Entonces, no pasa nada porque falle alguna, pero si estás seguro de que lo hubieras cogido, pues perfecto. Y luego lo último que me había apuntado. Ujú. Ah, bueno, sí, que es que si volvería a empezar, pero vamos, si ahora pudiera echar para atrás el tiempo, seguiría esto, porque estoy convencido que, claro, como después de haber estudiado al final todos los negativos que tuve y toda la racha y tal, si hubiera seguido esta lista desde el principio, estoy seguro que hubiera tenido mejores números. Lo que pasa que todo es, creo que es un camino, o sea, es un trayecto. Esto hay que aprenderlo. O sea, no, o sea, está bien, por supuesto, que te digan lo que tienes que hacer, pero el tema psicológico es tan importante que nadie te lo puede enseñar. Simplemente, al final te pueden decir, pues, deberías, ¿no? Hacer esto, pero eso sí que te pueden enseñar una estrategia y te pueden enseñar a utilizar una plataforma, por ejemplo. Pero el tema psicológico sí que hay que trabajarlo por uno mismo. Entonces, por ejemplo, sí que ayuda a tener una lista de la que tirar siempre y ceñirte a eso y ya está. Entonces, porque si tienes el papel delante, por ejemplo, y tienes que leer eso y tienes que ser disciplinado, bueno, pues está bien, igual luego lo acabas mecanizando, ¿no? De alguna manera. Entonces, eso sería lo que haría yo si empezase. De hecho, así es
trabajo ahora, vamos. Wow. O sea que lo tienes todo súper estructurado para Sí. decir, oye, si se me va, yo qué sé, cualquier cosa a la mierda, tengo mi punto de partida otra vez para decir, venga, vamos a empezar a construir, ¿no? Eso es, cada día es un nuevo día. Es siempre. Haya pasado lo que haya pasado el día anterior, hayas hecho profit o no, cada día empieza otra vez. Y tienes las mismas herramientas, las mismas armas y el, y el largo plazo como tu aliado, ¿no? Decir, bueno, ayer fallé, me da igual. Y hoy puedo fallar además también, porque los números se dan. Entonces, quítate esa presión, que no pasa nada y cíñete a tu estrategia y poco a poco, vamos. Exacto. El corto plazo mata a los traders al final. Ujú. Y para ir acabando ya, es que no lo quiero llamar consejo, ¿vale? Pero ¿qué aprendizaje le podrías transmitir tú a una persona que esté comenzando y, bueno, pues que quiera verse en tu situación lo más rápido posible, ¿no? Para que pueda conseguir eso, ese primer mes en positivo, que creo que es como un punto de inflexión en los traders, lo más rápido que pueda. Pues lo primero que diría es lo primero que pruebes mucho la estrategia que yo entrené un montón antes de empezar en Real y ahí se dan todas. Ahí estás tan tranquilo que dices, "Buah, me voy a acabar con Lamborghini, porque estás tranquilo y se te da, y entonces además te das cuenta que la estrategia funciona y que dices, joder. Pero una vez que te metes en Real, eh, es mucha calma y mucha tranquilidad, pensar en el largo plazo total, o sea, totalmente, olvidarte del dinero. Es que ya sé, es como, yo lo escuchaba esto, ¿no? Y hasta al final cuando lo interiorizas te das cuenta, pero al principio cuando decía, olvídate del dinero en el trading, decías, joder, pero si en el fondo en el trading estoy por el dinero, ¿quién no, no? Esa es la realidad. Lo que pasa que es olvidarte del dinero mientras estés haciendo trading. O sea, no operes pensando en el dinero. Opera pensando en que, bueno, vamos a ver si gestionando bien el riesgo y aplicando la estrategia con disciplina, puedo acabar este mes en positivo. Porque es que se puede totalmente. Pero siempre pensando en el largo plazo, con calma y aprendiendo de las lecciones. Cuando hagas un trade negativo, pues pregúntate por qué ha sido negativo, si es que ha sido la estrategia, entra dentro de la estadística, con lo cual no pasaría nada, o si ha sido porque has cometido un error, y si has cometido un error, aprende de ello. Y bueno, ¿cuántas veces se ha dado este error? Pues está claro que es un error importante que tengo que corregir y corregirlo. Y mes a mes, si yo he podido, ese es el resumen, si yo he podido, cualquiera puede. O sea, quiero decir, claro que es trabajo, pero si te gusta esto y te gusta ver gráficos y te gusta escuchar a la gente que sabe como el maestro aquí, etcétera, pues aprendes y se puede conseguir. Si yo he podido, cualquiera puede, pero hay que ponerse esas normas. Qué bueno, qué bueno. Oye, y ya por último, bueno, ¿cuáles son tus objetivos en los próximos meses? Pues, a ver, si termino en positivo en abril, que estaría genial, que no va mal el mes además de momento, sería crecer, pues estoy con $1.000 en la cuenta, entonces voy a 10, 20 para entendernos, 10 de stop loss y 20 de profit, y me gustaría, si, como digo, si llego positivo, si termino positivo abril, doblar la cuenta y ver cómo gestiono con ese dinero, a ver si estoy tranquilo, si soy capaz de gestionar eso, etcétera, etcétera, y ver un poco cómo me va, porque en función de eso, bueno, pues se puede andar, no tengo prisa, o sea, yo lo que quiero es aprender bien, como digo todo el rato es muy a largo plazo, entonces probar con más dinero, ver cómo gestiono toda esa presión, ¿no? De que cuando pierdes ya es algo más de dinero y tal, y ver qué tal. Y luego con Quant Fury estoy súper contento, pero MetaTrader también está como súper guay porque te da como esas posibilidades de arrastrar stop loss, bueno, un poco ahí como más avanzado, pero que me gustaría probarlo, entonces serían un poco esas dos cosas. Aumentar la cuenta por un lado y por otro lado probar con la plataforma de MetaTrader para ver un poco cómo soy capaz de gestionarlo, vamos.
Sí, para ver si esas herramientas te vienen mejor también para tu operativa, ¿no? Sí, ujú, sí. Perfecto, perfecto. Oye, pues yo por mi parte, esto me ha encantado, ¿eh? O sea, simplemente quiero comentar una cosilla y es el hecho de que entiendo que a lo mejor puede haber personas aquí que estén viendo esto y, joder, y Javi pues le va a servir de inspiración totalmente, porque es una persona que, hombre, está haciendo cosas extraordinarias. El hecho de llevar el tercer mes y ya salir ese mes en positivo es algo muy, muy bueno, ¿vale? Que trae un trabajo detrás también bastante grande. Solamente quiero comentar desde aquí que, oye, si estás en un punto en el cual pues llevas más tiempo haciendo trading y todavía no estás en ese momento, no pasa nada. O sea, cógete lo que te sirva de aquí, lo que le puedes ver a Javi y todos esos aprendizajes que quedan, porque hoy creo que, no sé, nos hemos enfocado simplemente, tal y como hacemos siempre los vídeos aquí, en aportar cada punto para decir, oye, vengo aquí, cojo lo importante y me voy, ¿sabes? Porque en el día a día que vivimos, creo, por lo menos yo no tengo tiempo para hacer muchas cosas y liarnos aquí a hablar de mil cosas, ¿no? Entonces, cógete esos puntos importantes y sigue confiando y sigue haciendo las cosas bien. Porque poco a poco te vas a dar cuenta que únicamente ese un pequeño granito de arena que vas aportando va a terminar siendo la clave para que ese mes ya pase de el negativo a que empieces a ver números positivos en tu cuenta, ¿vale? Y bueno, y nada, comentar también un poquitín que Javi y yo nos conocíamos. De hecho, el otro día, hablando con él cuando le propuse la entrevista, le hice mucho hincapié en que no hablásemos del programa porque el objetivo no era aquí como hacer una promoción del programa, ¿sabes? De la formación y tal. Simplemente que es que no quedaba otra que hablar de ello porque él y yo nos conocimos. Yo hice un primer testeo, por así decirlo, de un programa formativo para ver si eso conseguía transmitirle valor a las personas y, oye, y conseguía transmitirle lo que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Y Javi fue de los primeros que confió en ello y bueno, desde entonces yo creo que, o sea, a nadie que entre en un programa lo llamo ni alumno, ni cliente, ni hostia, porque son compañeros, porque ya solamente el hecho de que una persona esté abriendo una operación en el mercado real, con el estrés que eso conlleva, con la disciplina que hay que tener, o sea, ya es de admirar por su parte, ¿no? Pero bueno, en el caso de Javi yo creo que cuando hablamos las primeras veces conectamos muchísimo porque yo hablo con todo el mundo cuando entran en cualquier sitio, en cualquier programa, incluso sin entrar en ningún programa, que no hace falta que me paguen para hablar con una persona, obviamente. Y bueno, y Javi y yo conectamos un montón porque, joder, tenemos esa misma forma de pensar, tiene esa misma pasión por seguir avanzando, por seguir creciendo y por seguir mejorando en cada una de esas cosas que va haciendo por el mercado. O sea, lo vi como súper friki del mercado como yo, básicamente, ¿no? Y dije, joder, pasa una vez cada, como que cometa Harley este, ¿no? Entonces, pero bueno, y por eso nos ha llevado que estemos hoy aquí, porque no quería que eso solamente se quedase para mí o para los chicos que también hacemos reuniones con ellos y Javi también ha contado su historia, sino que, tío, estamos aquí todos juntos y, oye, pues hay que conseguir también que todas las experiencias que nos ayuden a sumar, que las tengamos todos en abierto y de manera gratuita. Así que espero y deseo que esto haya servido de ayuda también para esas personas que a lo mejor están pasando una mala racha, un mal momento, un pequeño bache, que les dé ese impulso, porque como habéis visto en el caso de Javi, que algunas veces en las personas que llevamos más tiempo se puede ver como, claro, a ver, es que tú llevando 6 años es normal que hagas eso, pero para que veáis que no es cuestión de llevar 6 o de llevar 3 o de llevar 3 meses, es cuestión de enfocarse en hacer las cosas bien. Y con esto creo que vamos a dejarlo por aquí, Javi. Oye, mil gracias por estar por aquí hoy con nosotros, contarnos tu historia, abrirte ahí en canal y comentarnos también, pues, temas que pueden ser, pues, muy personales en muchos casos, ¿no? Porque todo el mundo no te va a contar cómo tiene una racha perdedora de 8 o 9 días y cómo duele eso. Pero oye, muy, muy agradecido, tío, que estés por aquí con nosotros hoy y lo compartas con todos los guerreros. Ha sido un placer que hayas querido contar conmigo y aparte que como te decía, yo si puedo ayudar en cualquier cosa, aunque sea con pues eso, contando cómo me ha ido a mí o alguien puede extraer alguna lección de aquí y joder, ya es un regalo. O sea que vamos, encantadísimo y todas las veces que quiera. Perfecto, compañero. Yo te veo siempre, desde que te conozco, que nos conocemos hace poquito, te he visto un tío súper transparente y por eso pensé en ti el primero, porque digo, hostia, aparte que, bueno,
lo cuentas todo, no te da miedo hablar de tanto de lo malo como de lo bueno y eso me parece súper positivo y creo que es una de las cosas que también nos ayuda a avanzar siempre, ¿no? Por eso yo también me veis que siempre comparto todo, o sea, cuando me sale mal y esa es parte de mi vida y cuando me sale bien y es parte de mi vida también. No te puedo mostrar solamente una porque entonces va a empezar ahí un conflicto dentro de mí que es increíble. Y eso, por ejemplo, en Javi lo vi desde el principio que era como, la he cagado, Diego, vamos, ¿qué hacemos? Venga, nos ponemos las pilas, vamos, para adelante. Y es lo que te ayuda a avanzar. Así que, pues vamos a dejarlo por aquí si te parece bien. Oye, mil gracias por estar por ahí también vosotros y llegar hasta el final del vídeo. Haremos más si nos lo dejáis por aquí en comentarios. Traeremos a otras personas que nos inspiren también, a mí, obviamente, porque yo admiro a cada una de las personas que vengan. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente, guerreros. Chao, Javi. Hasta luego, adiós.